vamos a continuar. Supongamos entonces ahora con la definición de rectas paralelas. Supongamos que tenemos dos rectas paralelas. Y que tengo una secante entre ellas, es decir, una recta que las va a intersectar. ¿Sale? Ahora, aquí al hacer este dibujo se están formando 8 ángulos diferentes, ¿verdad? Los pueden ver. Aquí tengo el 1, aquí tengo otro ángulo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sale? Entonces, estos ángulos reciben un nombre y es lo que vamos a ver. ¿Sale? Tenemos primero a los ángulos internos. ¿Cuáles van a ser estos? Van a ser los que están entre las paralelas, es decir, los que están aquí adentro de las paralelas. En este caso tengo al ángulo 3, al ángulo 4, al ángulo 5 y al ángulo 6. ¿Sí? Tenemos la definición de ángulos externos. Pues estos van a ser los que no son internos, es decir, los que no están adentro de entre las paralelas, ¿sale? ¿Cuáles serían entonces? El 1, el 2, el 7 y el 8. El 7 y el 8. Ajá, muy bien. Y de ahí tenemos una definición que dice ángulos alternos internos. Entonces, ¿cuáles van a ser estos ángulos? Alternos internos. Van a ser aquellos que estén internos, o sea, en 3, 4, 5 y 6, y que estén alternos, o sea, que estén del otro lado de la secante. Alternos internos. Entonces, un par de ángulos que son alternos internos serían el ángulo 3 con el ángulo 6, ¿sale? Son ángulos que están adentro de las paralelas, entre las paralelas, y están de lados opuestos de la recta secante, es decir, de la recta azul, ¿vale? Entonces, el ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos internos. Otro serían el ángulo 5 y el ángulo 4. ¿Sí? Entonces me estoy fijando en los internos y me estoy fijando que estén en lados opuestos de la recta secante, es decir, la recta que yo les pinté de color azul. ¿Sale? De ahí tengo también a los ángulos que se llaman alternos externos. ¿Cuáles van a ser estos? Pues los que estén externos, o sea, los que no son internos, y que estén opuestos también del lado contrario de la recta secante. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 8 y el 2 con el 7. El ángulo 1 y el ángulo 8 son alternos externos y el ángulo 2 y el ángulo 7 son alternos externos. ¿Sí? De ahí tenemos otra definición que se llaman colaterales internos y colaterales externos. Entonces, ¿cuáles van a ser? Los colaterales internos pues me fijo en los que estén internos y que estén del mismo lado de la recta secante. Por ejemplo, serían entonces el 3 y el 5. Sí, están del mismo lado de la recta de color azul. Luego, otro ejemplo serían el ángulo 4 y el ángulo 6. Están del mismo lado de la recta azul. ¿Sí? Y también tengo pues a los colaterales externos. Si están notando, pues son muchas definiciones, pero pues las definiciones son muy intuitivas, ¿verdad? Si nosotros
pues prácticamente el nombre me está dando la definición de los ángulos. Dice colaterales externos, entonces son los que van a ser externos, o sea que están afuera de las paralelas, y que sean colaterales, pues que estén del mismo lado. Entonces en este caso serían el 2 y el 8. Y el ángulo 1 con el 7. ¿Sí? Ok. De ahí tengo otra definición que son los ángulos correspondientes. ¿Cuáles van a ser los correspondientes? Imaginémonos que yo tomo mi diagrama y agarro y entonces corto sobre una de las rectas paralelas, ¿sale? Corto, por ejemplo, la línea punteada que estoy marcando de color verde y la encimo sobre la otra recta paralela, es decir, la pongo eso encima de esta. Entonces, los que van a quedar encimados, los ángulos que quedan encimados van a ser los que voy a llamar correspondientes. Por ejemplo, este va a quedar encima de este, ¿sale? Si yo hago ese corte y los encimo, el ángulo 1 y el ángulo 5 van a quedar encimados. Entonces, esos van a ser correspondientes, ¿va? Tenemos a los correspondientes. El ángulo 1 y el ángulo 5. Otro ejemplo sería el ángulo 2 con el 6. El ángulo 3 con el ángulo 7. Y el ángulo 4 con el ángulo 8. ¿Sí? Si hacemos ese corte y encimamos una recta paralela sobre la otra recta paralela, va a pasar que estos ángulos que estoy poniendo van a quedar uno encima del otro. Así que esos van a llamarse correspondientes. ¿Vale? Entonces con esto ya tengo, ya puedo tener entonces, me falta otra clasificación, otro nombre, perdón. Tengo también a los ángulos que son opuestos por el vértice. Sí, se me estaba pasando este nombre. Los ángulos opuestos por el vértice. Y pues también su nombre nos está diciendo qué significa, ¿verdad? Me fijo en un ángulo y continúo esta línea. Y pues el que esté opuesto por el vértice va a ser este, ¿verdad? Entonces aquí en mi diagrama tengo muchos ejemplos de opuestos por el vértice. Por ejemplo, el 1 y el 4, el 2 con el 3, el 5 con el 8 y el 6 con el 7. ¿Sale? Lo voy a poner aquí. El ángulo 1 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Luego, el ángulo 2 con el 3. El ángulo 2 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice. El ángulo 5 con el 8 y el 6 con el 7. El ángulo 5 y el ángulo 8 y el ángulo 6 con el ángulo 7. ¿Sale? Todos estos son pares de ángulos que son opuestos por el vértice. Y pues resulta que van a satisfacer algunas propiedades que son las que nos interesan. Los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales, ¿sale? Miden lo mismo. Los ángulos correspondientes también miden lo mismo. Los ángulos alternos internos también miden lo mismo. Los ángulos alternos externos también miden lo mismo. Los ángulos
Colaterales internos y colaterales externos no van a medir lo mismo, pero van a sumar 180. Los colaterales externos también suman 180. ¿Sale? Entonces copiamos estas definiciones y estos ejemplos y luego continuamos. Supongamos que tenemos este diagrama. Tengo dos rectas que son paralelas y tengo a una secante que las está intersectando a las dos, ¿vale? Es el mismo dibujo que hace rato. Entonces noten lo siguiente. Basta con que yo les dé la medida de un lado para que ustedes me puedan dar cuánto van a medir todos los demás. A ver, entonces vamos a ver por qué. Supongamos que aquí les digo que mide 20 grados. Entonces, habíamos dicho que los opuestos por el vértice miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, este de acá es opuesto con el vértice con el de 20 con el que les acabo de dar la medida. Entonces, este de acá también mide 20 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué concepto podemos usar? Los ángulos correspondientes, ¿sale? Los ángulos correspondientes también miden lo mismo. Entonces, recordemos, si yo agarro y recorto esta parte de acá y la encimo acá, van a ser correspondientes. ¿Cuáles van a ser correspondientes? Este va a ser correspondiente con este. Entonces, este también mide 20 grados. Y este de acá va a ser correspondiente con este. Entonces, también mide 20 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa tengo? Tengo a los ángulos que se llaman colaterales, ¿verdad? Colaterales externos suman 180 grados. Entonces, colaterales, a ver qué. Ajá, colaterales internos suman 180 grados. Entonces, ¿cuáles son colaterales internos? Tengo que este es colateral interno con este. Entonces tienen que sumarme 180. Como este mide 20, este de aquí tiene que medir 160 grados. ¿Sí? Este de aquí, este que voy a pintar de color morado, con este de acá también son colaterales internos, entonces también me tienen que sumar 180. Por lo tanto, esto de aquí tiene que medir 160. ¿Sí? También tengo que los colaterales externos también suman 180. Entonces, tengo que este de aquí con este de acá van a sumar 180. Entonces, este también mide 160 grados. ¿Sí? Y pues por último, también tengo que este de acá con este de acá son colaterales externos. Entonces, también miden 180. Este también tiene que ser 160 grados. ¿Sí? Entonces, pues, teniendo estas condiciones, donde yo tenga dos rectas que sean paralelas y una que sea secante a las dos, voy a tener siempre esta propiedad. Con que yo conozca la medida de uno de sus ángulos, ya sé todas las demás. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Entonces aquí ocupamos algunos de los conceptos. Pude irme por otro camino, ocupar que son opuestos por el vértice, ocupar que son correspondientes, ocupar otras propiedades, pero igual iba a llegar al mismo resultado. ¿Va? Entonces copiamos y vamos a continuar. ¿Me dicen cuando hayan terminado de copiar? Continuamos con triángulos entonces. Uy, este color no se ve bien, voy a cambiarlo. Entonces vamos a dar una pequeña definición de lo que son los triángulos. Los triángulos van a ser figuras geométricas formadas por tres segmentos que se intersectan entre sí. ¿Sale? Son figuras geométricas
formadas por 3 segmentos que se intersectan entre sí. Entonces, pues me tomo un segmento y este se va a intersectar con otros 2. Se intersecta con este y este. Resulta que si yo considero a este segmento, también se está intersectando con estos 2, ¿verdad? Entonces, todos se intersectan con todos. Estos segmentos que forman a mi triángulo, pues se intersectan todos con todos y así se forma mi triángulo, ¿sale? ¿Qué partes tiene un triángulo? Pues tiene 3 vértices, que son los puntitos de intersección. Tiene 3 lados, son los que voy a pintar de color verde, se llaman lados. Tiene ángulos internos, 3 ángulos internos. Y tiene 3 ángulos externos. Y los ángulos externos, pues son los que están afuera del triángulo, ¿verdad? Y los internos, pues adentro del triángulo. Entonces, ¿qué propiedades satisfacen los triángulos? Vamos a poner algunas de ellas. Pues los triángulos satisfacen que la suma de la medida de sus ángulos internos es igual a 180. Vamos a poner las propiedades. La suma de sus ángulos internos es igual a 180. ¿Y cómo podemos observar esto? Entonces, ¿cómo podemos ocupar esta propiedad? Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, un triángulo y me dicen 2 de las medidas, pues yo ya puedo conocer la tercera, ¿verdad? Por ejemplo, que me digan que aquí mide 60 y aquí mide 30. Entonces, la medida de este ángulo que llamémosle A, la medida del ángulo A va a ser igual a, pues a 180 le voy a quitar 60 más 30, ¿sale? 180 menos 60 menos 30. Esto me va a dar 90 grados, ¿sale? Entonces mi ángulo A mide 90. Entonces, con conocer 2 de las medidas, yo ya voy a poder conocer la tercera. Para esto me sirve esta propiedad, ¿sale? Supongamos entonces que tengo otro triángulo. Sé que aquí mide 90 y que aquí mide 30. ¿Cuánto va a medir esta medida de acá? El ángulo B. El ángulo B va a ser igual a 180 menos 90 menos 30. ¿Cuánto sería igual entonces? A 60 grados, ¿no?
Entonces sí, con conocer 2 de las medidas ya puedo saber cuál es la tercera, ¿va? Esa es una propiedad. Ahora, otra propiedad de los triángulos. Resulta que satisfacen que el lado de mayor longitud es opuesto al ángulo de mayor longitud. El lado de mayor longitud es opuesto al ángulo mayor. Entonces, ¿cómo puedo ver esto? Hagamos un dibujito. Si yo tengo, por ejemplo, este triángulo, pues aquí es muy evidente que este es el lado más grande, ¿verdad? Eso significa que el ángulo más grande es este de acá, el que está opuesto al lado más largo, ¿sale? Si yo tuviera, por ejemplo, este triángulo, es muy evidente que este lado es el más grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo más grande? El que esté opuesto, o sea, este de acá, ¿sí? Y pues pasa lo mismo, otra propiedad, que el lado de menor longitud es opuesto al ángulo de menor longitud, ¿sale? Vamos a poner esa propiedad. El lado de menor longitud es el opuesto al ángulo menor. Entonces, otra vez, aquí en nuestro dibujito de los que hice, este de acá, pues es el lado más pequeño. ¿Cuál va a ser entonces el ángulo más pequeño? Este de acá, ¿sí? Aquí me fijo cuál es mi lado más pequeño, este de aquí. ¿Cuál sería entonces mi ángulo más pequeño? Este de acá, ¿sale? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces copiamos y me dicen cuando hayan terminado de copiar, ¿va?